Deportes, hoy juegan en Champions, Real Madrid y Sevilla, y de ellos estamos pendientes. Ángel, buenos días. Sí, así es, ¿qué tal? Buenos días. Y los dos, además, se juegan el liderato de grupo. El Real Madrid juega en Nicosia ante el Apoel y el Sevilla recibe al Liverpool. Los blancos quieren revertir la falta de gol. Zidane dice que no está preocupado, que el equipo está jugando bien y que los goles llegarán. ¿Qué tal? Buenos días. Empate cómodo del Barça en Turín. Los culés cumplieron, necesitaban un punto para pasar como primeros de grupo y empataron a 0 ante la Juventus. Sufrió, pero ganó el Sevilla por 2-1 con los goles de Lenglet y Banega. Una victoria en la próxima jornada ante el Liverpool le daría el pase a octavos de final. Zidane quiere revertir hoy la falta de gol de sus delanteros. Bale, Benzema y Cristiano llevan solo 4 goles en Liga, cuando el año pasado a estas alturas llevaban ya 17 goles. Pero hoy toca Champions, su competición preferida, y los blancos juegan en Nicosia, ante el Apoel. Se acabó la sequía y Cristiano Ronaldo sigue siendo el máximo goleador en esta Champions, con 8 goles ya. El Real Madrid ganó por 0-6 en Nicosia ante el Apoel, con un doblete del portugués. Ángeles, buenos días, pleno de victorias para los equipos españoles anoche en la Europa League. Sí, así es, ¿qué tal? Buenos días. Ganaron todos los equipos españoles en esta jornada de la Europa League. El Villarreal se pone líder de su grupo. La Real Sociedad ya roza el pase a 16avos de final y el Athletic Club salvó los muebles. ¿Qué tal? Buenos días. Pleno de victorias españolas ayer en la Europa League. Ganaron todos. Villarreal, Real Sociedad y Athletic Club. Los de Bilbao tienen el pase a 1 punto y los otros 2 equipos españoles ya lo han conseguido. Atlético de Madrid, Real Madrid, Ángel, vuelven a verse las caras en un nuevo escenario. Sí, primer derbi madrileño en el Wanda Metropolitano, el nuevo estadio del Atlético de Madrid. Un partido además con urgencias. Una derrota dejaría a cualquiera de los 2 equipos tocado en la lucha por la Liga. Sus estrellas tampoco están bien. Cristiano y Griezmann suman entre ambos 3 goles en 11 jornadas. La jornada se cierra hoy con el Español Getafe y esta semana partidos de vuelta de la Copa del Rey. Mañana el Real Madrid defenderá el 0-2 que consiguió en Fuenlabrada. Zidane quiere volver a jugar con la BBC, con Bale, Benzema y Cristiano arriba. Hace 7 meses desde el clásico del pasado 23 de abril que no coinciden los 3 en partido oficial. Bale al final fue determinante. Sí, así es. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Madrid empató a 2 en la vuelta de la Copa del Rey ante un Fuenlabrada que rozó la gesta en el estadio Santiago Bernabéu. El equipo de Segunda B abrió el marcador con un golazo de Milla y estuvo 36 minutos a solo 1 gol de la prórroga. ¿Qué tal? Buenos días. Fue una gran noche para el Lleida y para el Formentera, los 2 equipos de Segunda División B. Los catalanes ganaron por 2-3 a la Real Sociedad y el Athletic Club perdió ante los insulares por 0-1 con un gol en el último minuto. España juega este sábado ante Costa Rica y el martes ante Rusia. 2 partidos amistosos que servirán para preparar el Mundial del año que viene. Y veremos qué papel juega el debutante Luis Alberto. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy empiezan los partidos de repesca para el Mundial de Rusia del año que viene. Italia podría quedarse fuera 60 años después. Irlanda del Norte quiere volver tras 30 años de ausencia. Y 8 jugadores de la Liga se juegan a estar en el mayor espectáculo del fútbol. Los del Lopetegui siguen con su preparación. Mañana partido amistoso ante Costa Rica en Málaga y con Asensio, uno de los jugadores del momento. Y atención a los partidazos que veremos hoy en Teledeporte. A la 1 del mediodía, la Brasil de Neymar ante Japón. La canariña, que vive su mejor momento de los últimos años, jugará su penúltimo partido antes del Mundial. El Real Madrid sigue líder de la Liga Andesa de baloncesto tras la jornada 7. Los de Pablo Laso, además, están invictos. Con una derrota le sigue el vigente campeón, el Valencia Basket, que ayer ganó al Burgos por 9 puntos. Real Madrid, Barça y Valencia de básquet juegan hoy en Euroliga y este fin de semana y jornada ACB. La semana que viene, otra vez Euroliga y ACB. Y aquí, en medio de la Euroliga, España juega 2 partidos y los jugadores tendrán que decidir si van con España o con los clubes. El lío está servido, aunque se trabaja para solucionar. Marc Márquez es el campeón del mundo de MotoGP y sigue haciendo historia. Lo dejó bien claro en la celebración tras ganar el título ayer en Valencia. Tiró un dado y salió el 6, el número de títulos mundiales que tiene. Rafa Nadal no seguirá en el torneo de maestros de Londres. Lo anunció ayer tras caer ante el belga David Goffin. Escuche. Duras declaraciones de la exministra francesa que le han salido caras. La justicia de su propio país ha sentenciado que son puras difamaciones y lo ha condenado a pagar 10.000 euros a Rafa Nadal por daños y perjuicios.